Gloria al Señor. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que, es el llamado de Dios. El llamado de Dios. Y esto hay muchas cosas que hablar en esto. No voy a hablar acerca del llamamiento eficaz, en el sentido de lo que ya sabemos acerca de que cuando Dios llama a salvación, ese llamamiento es eficaz, porque nadie se puede resistir a la obra del Espíritu Santo en un corazón cuando en nuestra vida ya Dios ha dispuesto de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ha dispuesto llamarnos a su salvación. Entonces fue como cuando Jesús le decía a Mateo, sígueme, y Mateo le siguió sin más. No voy a hablar acerca de lo que es la soteriología, quiere decir de la salvación en sí, pero sí vamos a hablar de la naturaleza del llamamiento de Dios. Y vamos a ver cosas que van a ir muy directas a nuestras vidas, muy directas a nuestro corazón, y que bien deberíamos nosotros, como dice en 2 de Corintios, que deberíamos reflexionar y deberíamos ver si realmente estamos en la fe, ¿no? Así que es un tema que me pareció bien verlo en el libro de los Hechos, capítulo 9, con respecto a la historia de la conversión del apóstol Pablo, ¿vale? Y decir, hermanos, que la vida de un cristiano se resume en 3 etapas. Nuestra vida en el Señor se resume en 3 etapas. La etapa de la conversión, la etapa de la preparación y la etapa del cumplimiento de la promesa, que es el cumplimiento de nuestra vocación. Porque si yo te pregunto personalmente, hermanos, no de manera general, particularmente, ¿para qué Dios tú estás aquí? Concretamente, ¿para qué Dios te salvó? Sabemos que la salvación es una obra de gracia, amén. Ahora, mientras estamos en esta tierra, en el peregrinaje ¿cuál es tu vocación, tu misión concreta mientras estés en esta tierra? ¿Vale? Hay un llamamiento, todos los que somos llamados a la salvación, somos llamados particularmente a un servicio a Dios en particular. Y cada etapa, ahora la vamos a ir analizando, bien deberemos apuntar, prestar atención, tomar nota, porque nos va a ayudar tremendamente para el desarrollo de nuestras vidas. Así que, hermanos, quiero que me acompañen, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, decirles que este relato de la conversión de Saulo o de Pablo se muestra en 3 partes diferentes del libro de los Hechos. Uno en el capítulo 9, he decidido sacarlo de aquí, luego está en el capítulo 22 y en el capítulo 26 también relata, y vamos a ver algunos aspectos que también, porque es como que apunta o señala o muestra algunos aspectos diferentes al texto que vamos a leer. Vamos a leer primero estos versículos y luego vamos a entrar en el tema. Dice así, capítulo 9, versículo 1 del libro de los Hechos. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo,
de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes, de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta aquí, un poquito largo, ¿vale? El texto. Pero de esto que acabamos de leer, hermanos, emana enseñanza para nuestras vidas, y enseñanza de tal calibre que por lo que yo veo, y veo en años, esos errores, esas carencias que se repiten una y otra vez en el pueblo de Dios, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, se debe a que a veces no entendemos el trato de Dios, no entendemos cuál es nuestro llamado, no lo entendemos, no hay una clara identidad como pueblo, como hijo de Dios, y es ahí donde el diablo gana mucho terreno en nuestras vidas. Y encima, lo que es peor, que puede ganar terreno durante muchos años. Y cuando uno ya se da cuenta de esto, el diablo te ha robado mucho, nos ha robado años en nuestras vidas. La primera etapa, miren, antes de empezar por la primera etapa, en el versículo 1 y 2, fíjense, porque aquí es interesante entender esto. Dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Claro, yo pregunto, hermano, ¿alguno de los que estamos aquí, antes de conocer al Señor, alguna vez hemos perseguido a la iglesia en este nivel? ¿A este nivel? Yo creo que no, ¿verdad? Y al no ser así, ¿qué es lo que inconscientemente pensamos? A ver, nosotros no éramos tanto enemigos de la cruz como lo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un criminal, mataba a los cristianos y lo hacía en el nombre de Dios, ¿vale? Hermanos, nuestra percepción de lo que somos nosotros o de lo que hemos sido en Cristo, ahí comienza el primer fallo. Porque el Señor dice: los que conmigo no son, contra mí son, y los que conmigo no recogen, desparraman. Nosotros no éramos no tan malos como el apóstol Pablo. Yo te puedo asegurar, hermanos, que nosotros, antes de conocer al Señor, si Jesús viniera otra vez, pero no en su segunda venida, sino en su primera venida, nosotros seríamos los que crucifíquenle. Y soltaríamos a Barrabás, te lo puedo asegurar. La cosa cambió cuando, por la gracia de Dios, nos alcanzó. Íbamos caminando a espaldas de Dios, Dios nos alcanzó y nos salvó. Pero ya la cosa cambió. Pero antes de empezar a hablar de la primera etapa, que es la etapa de la conversión, que es interesantísimo ver algunos detalles. Primero, dice la palabra que al que más se le perdona, más ama. Yo pregunto, ¿Dios le perdonó más a Pablo que a ti o a mí? Pregunto, una pregunta así. ¿Acaso Dios, cuando fue a la cruz, perdonó a uno más, a otro menos, a este por ser así? ¿A qué no? Entonces, ¿cómo puede ser que se le ame más al que se le perdona más? Si a todos nos perdona. Miren, nosotros íbamos camino al infierno. Y éramos merecederos del infierno, además. No íbamos injustamente al infierno. Íbamos justamente al infierno. Y Dios, por su misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos salvó. Y no por obra de justicia que nosotros lo hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero lo mismo lo hizo con Pablo, con Pedro, con Juan, contigo y conmigo y con todos los cristianos. Ahora bien, punto número 1, hermano. Yo
cuando nosotros venimos a esta novedad de vida, hay, aunque no seamos conscientes, porque no somos conscientes de ello, como una impronta. ¿Ustedes saben lo que es la impronta? La impronta es como el primer carácter, la característica primera que a ti se te graba, que es de lo primero que ves de tal o cual experiencia. Eso se ve mucho, sobre todo en los animalitos, los patos, o cuando tienen, ¿no? Tienen y los huevos y erosionan y demás. Si la pata no está ahí, hay un gato, pues entienden que el gato es su madre y siguen al gato creyendo que es su madre. Eso es el fenómeno de la impronta. Nosotros cuando nos convertimos tenemos una impronta. Porque decimos, hemos nacido, hemos pasado de muerte a vida. Y hemos pasado a una novedad de vida. Y ahí comienza a lo que es el tema de la percepción. Y hermanos, les puedo asegurar que en esta primera etapa, que lo vamos a ver del versículo 3 al 9, es muy importante entender que nosotros éramos deudores y seguimos siendo deudores a Dios. Quiero que se te grabe esto. Yo no puedo darme permiso, como cristiano, no me puedo permitir el lujo de decir, hoy no voy al culto porque no quiero. Hoy prefiero irme a los Sanfermines, por ejemplo. Si yo hago eso, hermano, es porque hay algo en mi interior, en esa impronta, que no estoy visualizando bien al Señor. No estoy viendo a Dios como algo prioritario, como lo primero, como que es Jesús. ¿Se acuerdan de la predicación anterior? Jesús no es solamente mi maestro. Jesús es mi Señor. Y donde dice el Señor, el esclavo tiene alguna opinión, ninguna. Pero si Jesús es mi maestro, entonces yo le puedo replicar algo, ¿no? Algo que no entiendo. Esto no lo entiendo y cuando lo entienda lo obedeceré. Así que vamos a leer el versículo 3. Miren lo que dice. Y aquí viene la primera, que vamos a ir viendo cosas, detalles, hermanos, que yo espero de parte del Señor, que nos podemos salir de aquí, que Dios nos haya ayudado a ver mejor nuestra vida espiritual. Porque de la segunda etapa ya lo vamos a ver. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, él no estaba buscando a Cristo. Jesús nos dijo que a aquellos que me estén buscando yo me les voy a encontrar. Jesús vino a buscar, porque se había perdido, y a salvar lo que estaba perdido, que estábamos desorientados, que no sabíamos ni quién era Dios, ni cómo era Dios, ni quién era Jesús, pero Dios sí nos conocía a nosotros. Por eso dice que a los que antes conoció, a estos son los... Hay un conocimiento espiritual. Ahora bien, dice en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Primer, punto número 1, Dios siempre escucha bien esto, hermano. Porque esto además lo digo por experiencia. Siempre habla. Hay un acontecimiento, hay una realidad que se tiene que cumplir para que Dios hable en mi vida y yo pueda oír la voz de Dios. ¿Sabes cuál es? La humillación. Dios tiene que destronar el yo, mi ser. Ese cuando Pablo, porque el tercer punto se muestra en todas las cartas que Pablo escribió, ¿vale? No se muestra tanto aquí, pero aunque vamos a ver algún aspecto de este tema en este texto. Pero, ¿saben, hermanos? Dios habla a partir de nuestra humillación. Y para que se cumpla el ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Dios tendrá que trabajar en un día, un año, 10 años o 100 años si vas a vivir 100 años y medio, tal vez. Toda una vida, tal vez. Ahora bien, en Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí viene la cuestión. Hermanos, cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, hubo algo en nosotros que tuvo que morir.
Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Hay algo que tuvo que morir en nosotros. Esa muerte no se sucedió solo ahí. Se tiene que ir sucediendo a lo largo de toda nuestra vida, entendiendo que el mayor estorbo para Dios, para que se cumpla sus promesas en mí, soy yo mismo. No es la iglesia, no es Satanás, no es la carne, o sea, yo, pero no es el mundo tampoco. Soy yo mismo que le doy lugar al diablo, soy yo mismo que me gusta el mundo más que a Dios, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, miren, en esta hay que entender, hermanos, que esto lo digo por experiencia, y a mí me costó aprenderlo, ¿vale? Me costó aprender, pero gracias a Dios que lo tuve que pasar y ahora puedo hablarlo con autoridad. Pero ¿cuánto me costó a mí quedarme ciego en el Señor? ¿Cuánto me costó? Yo quería explicarle a Dios cómo se ha de evangelizar, cómo se hay que hacer las cosas. Yo le quería ayudar a Dios. Era tan bueno que le quería ayudar a Dios en cosas. Y Dios me dijo lo mismo que le dijo a Pablo, es que mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú eres muy fuerte, Julio, para ti mismo. Tú eres sabio en tu propia opinión. Tú te justificas a ti mismo. Tú eres muy tú. Y yo no te salvé para sacar lo mejor de ti. Yo te salvé para que tú murieras y que de ti salga como ese Getsemaní, esa prensa de aceite, que salga el aceite del Espíritu Santo, que sea yo quien me glorifique en ti. No tu bien hacer, tu opinión y demás. Mire lo que dice. Vamos un poquito rápido porque hay mucho tema. Él dijo en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Sabe qué significa dar cosas contra el aguijón? Eso está empleado en cuando los bueyes labraban la tierra, había un palo largo con una punta en donde se les pinchaba para que el buey. ¿Qué es lo que pasa? La obstinación nos va a llevar, hermano, por el camino de la amargura. Porque quien comenzó la obra en nosotros, Él la va a continuar, Él la va a perfeccionar. En nosotros, ¿saben qué está? En estar 40 días o 40 años. Eso es la decisión nuestra. Pero quien comenzó la obra, Él la va a perfeccionar hasta que Jesús sea formado en nosotros. Lo entendamos bien, lo entendamos mal o no lo entendamos, Dios va a hacer su obra. Así que la cuestión es que me gusta el término porque dice temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y te dirá lo que debes hacer. ¿Ustedes se dan cuenta, hermanos? Mire, en el primer momento que Dios nos ilumina, la actitud que debe nacer en el corazón es, yo recuerdo ese día, hasta le puedo poner la fecha y la hora, un 23 de abril del año 92, a eso de las 7 de la tarde más o menos. Yo tuve un encuentro muy fuerte con el Señor. Y lo que yo no quería saber nada, luego me tenían que echar con aceite caliente de la iglesia porque no me iba, quería vivir dentro. Y quería estar con los hermanos y a todos los veía. Y quería eso, y eso me duró hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ya vamos a pasar al tiempo de las pruebas, el tiempo de la preparación, en lo que es la escuela del quebrantamiento, la escuela del carácter, que es lo más valioso y lo más difícil, lo más complicado, es el carácter. Yo te puedo asegurar que de aquí, si te dispones, pueden salir grandes teólogos. Pero si tu carácter no ha sido trabajado por Dios, de nada servirá, hermano. De nada servirá que nuestro carácter no haya sido trabajado. Me daba gracia, yo digo, hermano, yo tengo que confesar que cuando yo vuelva a mi casa hoy, yo voy a empezar a mirar si hay alguna cámara oculta que han puesto y demás, porque es que no es la primera vez que nuestro hermano Iván abre el culto con los pasajes que iba a citar, con el tema, un poco más me da hasta la conclusión y todo ya ahí un poco, y digo, y yo me gozo, porque solo lo puede hacer el Señor cuando hay sintonía espiritual.
Así que la cuestión, hermanos, miren, quiero que vayan conmigo a Isaías, porque si bien él lo citó en Hechos 28, pero vamos a ir directamente a Isaías y vamos a leer unos versículos, vamos a citar algunos versículos que él tocó, pero vamos a leer el anterior. ¿Por qué digo esto? Porque a Isaías le pasó algo muy parecido a Pablo. Mire lo que dice, Isaías 6, del 5 al 9. Esto dice Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Aquí la diferencia es que él vio al rey. Pablo se quedó ciego, ¿vale? Él oyó una voz, él oye la voz y lo puede ver. Pero, claro, ¿se han dado cuenta de un detalle de este versículo? Mire, yo les puedo asegurar que cuando nosotros oímos la palabra de Dios a lo largo de nuestras vidas, nos permitimos el lujo de tomar decisiones. Lo tomo, lo dejo, cojo esto no. Pero cuando nosotros delante, en las cuestiones espirituales, en el momento menos indicado que no esperamos, se manifiestan, y no estoy hablando de algo, estoy hablando de algo interno, la obra interna del Espíritu Santo. Nos enfrentamos a la presencia de Dios, te puedo asegurar que las cosas cambian. Nos invade un temor, las rodillas te empiezan a temblar, y lo que tú y yo antes creíamos que controlamos, ya te das cuenta que no controlas nada. Y tú dices, ay de mí, esa exclamación, ay de mí que soy inmundo, o sea, pecador, sucio, dice, han visto la gloria, y encima habito en un pueblo de labios inmundos. Él ha visto la gloria. Miren lo que sigue diciendo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, como le pasó a Pablo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Claro. Pablo dice, ¿qué dijo Pablo? ¿Quién eres? ¿Qué hago? Isaías dice, ¿a quién enviaremos a nuestro nombre? ¿Qué le dice Isaías? Después de ver la gloria de Dios, heme aquí, dice, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Aunque esto parezca, luego yo, en los versículos del capítulo 28, de hecho, va citando los otros versículos, y es uno de los versículos más proféticos, uno de los proféticos que lo estamos viendo incluso con nuestros propios ojos. Es el nivel de impiedad de Israel, de la obstinación de Israel, y el nivel de oposición que Israel tiene, de los más grandes a nivel mundial que tiene contra Dios. ¿Vale? El nivel de engaño, el nivel de manipulación, el nivel de ocultismo que tiene con sus cábalas y con un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Vale? Pero pregunto si la iglesia estamos exentos de poder caer en lo mismo. Cuidado. No es que posiblemente, es que está la luz, la tenemos así. No de decir, no, yo me retiro del Señor porque no entiendo las cosas. No, es oponerme en contra de las cosas de Dios y luchar en contra de las cosas de Dios. Así que, dice, vamos a ir avanzando un poco rápido, dice en el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Vale? Oían la voz, pero no veían a nadie. Pero a mí me gustaría leer el paralelo que existe entre Hechos 22:9 y Hechos 26:14, porque es muy interesante este tema. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, dice. Dice que les entró un terror. ¿Saben qué es lo que pasa cuando Dios dice, bueno, señores, ustedes hasta aquí? Me han obedecido a medias, han hecho muchas veces lo que les ha dado. Ahora yo me voy a presentar delante en medio de vosotros. Para los que no conocen al Señor les entra un espanto, un terror, porque no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios, lo que nos invade es lo que le pasó a Isaías. ¡Ay de mí! ¡Uy! Y te cae en tierra y te humilla espiritualmente hablando.
Y a veces, hermanos, y lo digo ya a efectos prácticos, como iglesia, cuando tenemos que estar año tras año como pastores, tratando de explicar, tratando de ver, tratando de hacer. ¿Quieren que, miren, yo les voy a decir una cosa con respecto a esto. Miren, tanto Ariel como a mí muchas veces nos han preguntado, hermano, ¿y esto está bien o está mal? ¿Esto es pecado o no es pecado? Por ejemplo, ir a tal fiesta o hacer esto, ¿es pecado o no es pecado? Miren, yo les digo una cosa, y aquí escuchen, presten atención a esto. Si es pecado o si es gravemente pecaminoso tal cosa, eso en sí mismo, bueno, si hay que explicarlo, hermano, hay que explicarlo. Pero espiritualmente, si a ti no hay nada, ni a mí no hay nada que me redarguya, que me haga ver, la pregunta, ¿no? ¿Jesús lo haría? ¿Jesús estaría ahí? ¿Haría lo que yo hago muchas veces o estoy de más? Aun cuando entendemos, hay muchas cosas que en sí mismas no son malas. Pero solo el hecho de participar de ciertas cosas, ¿qué es lo que me muestra? Que Dios no está reinando en mí. No, pero es que, pastor, a usted yo le vi en las fiestas del Pilar. ¿Y el Pilar qué es? La Virgen del Pilar. Y eso es herejía. Y ya empezamos a hacer nuestras cábalas igual que los judíos. No, esta fiesta es más santa. No es tan mala. Yo lo único que sé es que yo alguna vez que he pasado por ahí, huele que apesta, ve cosas desagradables, que para los cristianos, ¿qué pinto yo ahí? Ahora Dios me tiene que explicar cuál es el trasfondo del por qué sí, del por qué no y demás. No, en el fondo es porque Dios no es mi Señor. Está siendo mi maestro y alguna vez llegará a ser mi Señor. Les pongo un ejemplo. Imagínate que decimos, señores, hoy, como iglesia, nos vamos toda a la piscina hoy. Pregunto, ¿la piscina es mala? No, no es mala. Y hombre, con el calor que hace, ir a la piscina es mala. Pero de repente vamos los hermanitos y demás. Y claro, las hermanas dicen, no, yo quiero tomar el sol y refrescarme en el agua y demás. ¿Qué sucede con la modestia, con el testimonio, con el pudor? Lo hacemos a un lado. Porque en el fondo no conocemos a Dios. En el fondo Dios es mi maestro y nada más. Y tomo lo que quiero y lo que no lo dejo. Pero no es mi Señor. Ahora, pero explíqueme, pastor, ¿por qué es malo ir a la piscina? Hay cosas que solo el Espíritu te lo tiene que explicar, hermano. Yo no puedo. Por muchos teólogos y por mucho no te lo puedo explicar. Esa convicción de pecado solo viene del Espíritu Santo, no viene del hombre. Y podríamos poner muchos ejemplos. Si es malo, si es bueno. Si entiendo que no está... Bien decía Charles Spurgeon, que el discernimiento no es distinguir lo bueno de lo malo, es distinguir de lo casi bueno y lo casi malo. O mejor dicho, de lo bueno y lo casi bueno. O lo malo y casi malo. Pero hermanos, necesitamos... Miren lo que pasó aquí con Pablo. Pablo dice que, claro, los que iban al lado de él son los que muchas veces engrosan las iglesias. No tienen temor de Dios, pero han visto luz. Pregunto, ¿los que iban con Pablo vieron la luz? ¿El resplandor? Claro que sí. Y muchos hay que van a las iglesias que han visto algo. Han visto algo. Pero no hay nada que les redarguya por dentro a decir, aquí es donde tú tienes que estar, no aquí. Esto es lo que tú tienes que hacer, no esto. Y no es un manual de qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. En la Biblia no es un manual de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Es un manual de vida. Si tú y yo tenemos vida, nadie nos tiene que explicar porque la unción nos va a guiar a toda verdad. La unción del Espíritu Santo nos va a guiar, no me va a tener que explicar Dios las cosas. Pero cuando hay años tras años, tener que explicar lo que es obvio, te puedo asegurar, escucha esto, que para el que se para aquí, es parte del proceso de la escuela del quebrantamiento y la escuela de la prueba, ¿vale? Porque eso nunca se termina hasta el día que estemos en la gloria del Señor. Y uno dice,
Hay momentos que no pasa nada, seguimos predicando. Llega un momento, ¿has seguido predicando? Sí, pero no pasa nada. Porque tus ojos ven una cosa, Dios ve otra. Y llega un momento que dice, Señor, puede llegar el momento, Señor, ¿será que me equivoqué de ministerio? ¿Será que el que se está equivocando soy yo? ¿Será que a lo mejor me necesitas en otro sitio? Quizás. No estoy diciendo que ocurra aquí, ¿vale? No lo digo. Pero puede ocurrir o no, yo lo he visto que sí. Y aún más, haciendo una lectura de esto, yo me temo, creo, que gran parte de nuestra historia como iglesia, gran parte de todas de toda la decadencia que hoy vivimos, escucha esto, gran parte ha sido de hombres que han tirado la toalla, que han dicho. O como dijo Pablo, sacude los polvos de los pies y dice, me voy a los gentiles. ¿O no lo hizo él? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia la hace la iglesia. Y eso solo se puede entender en el Espíritu. Cuando una persona tiene buena actitud, pero tú le dices, perdón que te mencioné, Lucas, ¿a qué hora has venido hoy? A las 10:30, media hora antes. Qué calor, ¿verdad? Sí. ¿Encendiste las ventiladores? No, porque nadie me dijo que lo encendiera. Pero si le digo, enciende los ventiladores, ¡ay, él lo encendió! ¡Qué bueno! ¿Cómo? Pero esa iniciativa propia, esa de decir, yo sirvo a Dios, no a los hombres. Yo sirvo a mi Dios. Entonces, el Señor, como yo tengo relación con el Señor, a mí no necesito que me digan, aprieta el botón, apaga el botón, enciende la luz, apaga la luz, ven a la iglesia, no venga a la iglesia. No. Yo digo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, no, yo soy pastor, yo solo estoy para predicar. No. ¿Y sabes cuál es el gran problema que tenemos la iglesia, hermano? Y escucha esto, que el evangelio lo vemos exactamente igual que nuestra economía, que el dinero. Y te voy a explicar en qué. Miren, yo sé que todos los que estamos aquí nos gusta vivir bien. ¿A que sí? Económicamente, ¿a quién les gustan las deudas? ¿A quién les gustan los sobresaltos? De repente, aquí no le llega una multita, una hojita, ¿no? Por exceso de velocidad o a mal aparcamiento y tienes que pagar ahí, ¿no? Y qué lindo que es echar mano. Pagas, aunque te duela, pagas. Pero ya no se va multiplicando, ya no te están mandando otras cartas. ¿A que sí? ¿Saben? Y escucha esto. ¿Saben cómo vemos el evangelio muchas veces? Como la cuenta corriente, es decir, el evangelio para mí es todo lo que Dios me proporciona para yo vivir tranquilo. ¿Sí? Sin sobresaltos, sin despeinarme mucho, que no haya mucho compromiso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en mí me va a proporcionar y me va a dar todo aquello que yo no voy a necesitar hacer porque para eso ya Dios lo ha hecho y lo hace por mí. Y nos encontramos un montón de iglesias pasivas donde la mies todavía mucha, los obreros muy pocos, porque no hemos entendido ese punto de el nuevo nacimiento que yo debo morir y debe Cristo vivir por mí. Y no lo hemos entendido. Hay que entender una cosa, hermanos. Dios, y esto lo he dicho alguna vez, Dios no busca gente capacitada para el ministerio. Dios capacita a los que llaman. Porque lo que Dios quiere de ti, de mí, es el corazón, no nuestros dones. Los dones los da Él y los lleva a cabo Él. Pero el corazón es algo que sí, yo soy responsable de dárselo a Dios toda mi vida. Si amo a Dios, claro. Así que, hermanos, a mí me gusta, ahora yo quiero entrar ya de lleno porque del nuevo nacimiento, cuidado, hermano. Si tú o yo no nos hemos quedado ciegos, y les digo otra cosa, yo esto lo he oído, eso es algo que solo lo sabe Dios, yo ahí no puedo sondear, pero yo sí te puedo decir que si en tu vida o en la mía no ha habido un momento de inflexión, un momento en donde Dios ya, donde has experimentado la presencia de Dios, tenemos que mirar si estamos en la fe o no.
Porque no hay nada que el hombre pueda producir para Dios en sí mismo. Es el Espíritu Santo. Señor, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y cómo será? ¿Y cuándo vas a restaurar el pueblo de Israel? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que esto lo vamos a ver. ¿Qué hizo Ananías cuando oró por Pablo? ¿Para qué oró? Para que recobrara la vista y ¿para qué más? Ya lo vamos a ver. Ahí lo pone en el texto. Así que, hermanos, miren, la segunda etapa, quiero avanzar, ¿vale? Porque está del versículo del 10 al 14, que aquí vemos rápidamente la ayuda de la iglesia. Ananías es la representación de lo que es una iglesia fiel. Porque no dice que había un creyente llamado Ananías. ¿Había qué? Un discípulo llamado Ananías. ¿Somos todos creyentes? Sí, pero todos discípulos. ¿El discípulo siempre está donde está su maestro? No, sí, pero también su Señor. Su Señor. El discípulo es alguien que constantemente está con el anhelo de aprender. Que ese es otro punto, hermano. Presta atención en esto, porque esto te va a ayudar. Igual mañana yo ya no estoy aquí. Pero quiero que se te grabe esto, porque yo lo tuve que vivir a esto. Hermano, mire, justo tengo un boli aquí, me viene de perla. Resulta que yo digo, esto yo le dije un día a mi pastor, pastor, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir. Entonces yo, bueno, se lo escenifico, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? El pastor me mira, se lo resumo, ¿vale? Me mira, ¿tú qué quieres hacer? Él me podría haber preguntado la misma pregunta que yo le hice a ustedes, ¿tú para qué estás aquí? Yo pasé, vi luz y entré, pero a mí me han dicho que Jesús es el Señor. ¿Y qué tengo que hacer? A ver, yo que lo quiero apuntar para no olvidarme. Hermano, ser aprendiz del Señor es estar en la intimidad con Dios todos los días. El anhelo, hambre y sed de justicia, de Dios, de querer más de Dios, al margen de qué iglesia voy, cómo es el pastor, qué da, qué no da, qué enseña, qué no. Hambre de Dios. Ustedes saben la cantidad de personas, que por cierto no son muchas, pero según cómo se mire, pero sí ha habido muchas personas, que Dios por ese anhelo, por esas ansias de querer saber más de Dios, Dios los sacó de un lugar que posiblemente iba a ser un lugar de contaminación, no le iba a ayudar. Porque estamos hablando de tu vida y de la mía, pero así como hablamos de tu vida y la mía, también hay iglesias que están contaminadas y que no nos llevan a activar la fe, a vivir por fe, no te activan. Nos entretienen. Así que, hermanos, miren, vamos, versículo del 15 al 20. Y aquí es donde comienza la preparación para el ministerio. Que antes de empezar yo tengo que romper algunos esquemas, hermanos. Y a mí Dios me los tuvo que romper. Si han dado cuenta de un detalle, miren, no hay iglesia o congregación, porque iglesia es una, ¿vale? No hay congregación, no hay ni una, que no digamos, a ver, vamos a servir al Señor. ¿En qué? Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Hay que preparar mesas, hay que, a ver, pastor, limpiar los baños. Pregunto, ¿eso es servir a Dios? Amén. Pero ahora vamos a lo fundamental. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que hay mucha tradición evangélica que lo tenemos como grande teología y doctrina y no deja de ser una tradición? Nos rasgamos las vestiduras con el catolicismo, pero somos muy parecidos. Iguales no, pero parecidos, somos muy parecidos. Y una de las tradiciones, ¿hay algún pasaje en la Biblia, aparte de los diaconados, del diaconado, que para qué se levantaron los diáconos? Para que aquellos que se dedicaban a qué? A predicar la palabra, no estuvieran perdiendo el tiempo en otros menesteres. Ahora bien, la iglesia, y uno se puede preguntar, pastor, pero yo no he sido llamado a ser pastor. Entonces, si no limpio, si no arreglo, si no ayudo, ¿en qué voy a servir? ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Sabían que absolutamente todos hemos sido llamados a predicar la palabra y a enseñar a otros? ¿Sabían que todos los que enseñaban, no todos eran maestros? Miren, por ejemplo, a ver si lo encuentro así, Colosenses 3:16. Voy a dar tiempo a que lo ponga para que se pueda ver mejor. Colosenses 3:16.
Que por cierto, a mí sería, algún día, si tú te acuerdas, ponte a estudiar los 3:16 de la Biblia. Génesis 3:16, Colosenses 3:16, 2 Timoteo 3:16, Juan 3:16, y vas a ver, vas a descubrir algo tremendo, no sé por qué. Pero bueno, hablando de esto, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en los pastores. Amén. No, en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos y en nuestros corazones agradecimiento y esa alabanza que nace de un corazón agradecido. Pero aquí está el problema, hermano. Que pensamos, no, yo no he sido llamado a enseñar. ¿Cómo que no has sido llamado a enseñar? Tú has sido llamado a prepararte en las cosas de Dios, al estudiar la Biblia, y que cada vez que tu boca y mi boca sea abierta, no digamos cualquier cosa que nos parece que es de Dios, cuando no es de Dios. Por eso no vamos a descansar en siempre enseñar. ¿De dónde viene la palabra pastor? De pastos. ¿Ah? ¿Y cuál es la responsabilidad principal de un pastor? Dar pastos. ¿Para qué dar pastos? Para que si tú te alimentas, puedas alimentar a otros. Que seas espiritualmente fuerte y puedas alimentar a otros. Seguro que Dios, que tú tienes en tu trabajo, en los lugares, gente para que tú le evangelices. ¿A que sí? Eso es predicación. Y en la iglesia, lo mismo. Nos reunimos koinonía. ¿Ustedes qué se creen que son las koinonías? ¿Qué es la koinonía? No me refiero a la palabra, me refiero a la reunión. ¿Qué es la reunión koinonía? Es ir a la iglesia para escucharlo a Ariel y a Julio hablar. ¿Usted se cree que eso es la koinonía? La koinonía es para que tú también aportes de lo que Dios te habla. Y además, en el ejercicio de la semana, de las actividades, los pastores sondeamos y somos observadores que miramos quién está cualificado y quién no. ¿Quién tiene la actitud correcta y quién no? ¿Quién es el que dice sí, pero luego te va a decir que no? ¿Y quién te va a decir, yo soy como niño, como decía Jeremías? Pero el Señor te dice, dile que sí, porque este es mi siervo. Este yo lo he escogido para que me sirva. Entonces, eso se ve en el ejercicio. Y yo te puedo asegurar, hermano, que yo me quedo sorprendido con eso. Porque a los hermanitos que tú humanamente apuntas, de repente se pasa y se van diluyendo. Y el hermano que tú dices, oh, al principio tuve que estar ahí detrás y demás, oh, Dios lo llama al ministerio. Pero vamos a ver una cosa, hermano. 1 Pedro 4:10, que este es otro versículo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrélos a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. Y aquí está hablando de la iglesia, hermano. Y es en ese, escucha, presta atención, en ese ejercicio de aprender para dar, aprender para ministrar y demás, es donde Dios te dice, ven, a un ministerio específico. No, yo no fui llamado a pastor. ¿Quién te ha dicho que no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si yo nunca pensé que iba a ser pastor. Pero eso sí, amaba a Dios. Y quería prepararme para mí, no para los demás. Yo siempre estudié para mí. Y luego me dice, bueno, ahora todo lo que he aprendido que te lo di yo, ahora va a ser para los demás. Ah, pues vale. Pero es así. Sin embargo, como no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo, tenemos cortocircuitos a veces. Y no entendemos. Y se nos pasan años que creemos que la voluntad de Dios es venir el domingo, sentarse, escuchar, salir al otro domingo para recibir la otra dosis, escuchar, salir al otro domingo. Sí, quizá venimos todos los domingos. Y koinonía, no, la koinonía no es para mí. ¿Y martes de oración qué es eso? Yo no estoy diciendo que si no se puede, solo Dios lo sabe, yo no estoy juzgando. Amén, hermano. Yo estoy diciendo que Dios es el que sondea los corazones. Y que no te extrañe que ese hermanito que tú ves, que Dios el día de mañana lo levante y lo ponga en un ministerio de honra. Porque su corazón ha sido conforme al de Dios, como el rey David. Y es ahí donde nosotros... Ahora, hermano, el tema de la etapa de la preparación es la más dura de todas.
Es la más dura de todas, de todas. Es cierto que eso no se acaba nunca, pero es cierto que cuando esa etapa se cumple en el momento ya de dar el paso a un ministerio específico, es como que eso mengua. Dios te sigue probando, Dios sigue probando tu fe, a ver si hiciste realmente y tal, porque es necesario. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Este tiempo es un tiempo crucial para que tu vida se desarrolle espiritualmente. Lo primero, yo debo saber si yo he quedado ciego delante de Dios y que ya no, eso de que ya no vivo yo, no, vivo yo. Y Cristo está conmigo y Él es el que me acompaña a mí, no soy yo el que le sigo a Cristo. Él me sigue a mí, en mis cosas. ¿Vale? Segundo, comienza el tiempo de la prueba y dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 1, del 12 al 13, lo voy a leer rápidamente. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, porque aquí vemos a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, no fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿Vale? Pero Pablo se convirtió de verdad. Pero a veces nuestro proceso es largo. Y yo pregunto, hermano, ¿era idea de Dios estar 40 años en Israel en el desierto? ¿A qué no? ¿Quién fue el que tomó la decisión de que fueran 40 años y no 40 días? Israel. Y eso es lo que a veces los pastores, más vale que estemos bien agarrados al Señor, más vale que experimentemos la renovación en el espíritu, porque llega un momento que te desgasta, vos decís, uff, ¿no? Y por ahí vienen aires de frescura, aires de, que va a decir, wow, porque la obra es de Él, por medio nuestro. Porque si la obra fuera nuestra, hacía rato que yo hubiéramos colgado, porque el hombre no es capaz de hacer nada. Y es lo que yo siempre digo, no hay seres pintados. Es que viene el pastor tal, cuidado. ¿Cuidado de qué? Si es tan pecador como yo y que más vale que viva de rodillas delante de la presencia de Dios todos los días y que sea Dios que se glorifica en él. Porque si no, apague y vámonos. Así que, hermanos, la desaprobación, la frustración, el dolor, a veces hasta te podría decir depresión, quizás. Todo el nivel de frustración que una vez, Dios lo permite. Si tú estás viviendo en estos momentos, por momentos que las cosas no te salen bien, que parece que tú dices, cuanto más oro, parece que fuera peor. ¿Te ha pasado alguna vez? O cuanto más ahora me voy a forzar, ahora es como que te sale todo mal. Porque Dios permite y quiere que yo mengue y mengue y mengue y dependa más y más y más de Dios. Así que, hermanos, también esto va para los pastores. Porque levantar personas al ministerio que no están todavía en un proceso del quebrantamiento del espíritu y demás es peligrosísimo. Yo, si realmente amo la iglesia y amo a Dios, yo tengo que tener mucho cuidado, por supuesto, juntamente con la ley, con cualquiera que sea pastor, a quien ponemos en el ministerio. Porque si esa persona de repente dice, sí, me eché un cursillo de teología, por aquí, por allí, habla bien, te cae bien, y es por eso, por esas cuestiones humanas, cuidado, porque eso se ve, hermanos. Así que, ¿se acuerdan en Hebreos 5? Cuando le dice el autor de Hebreo, y esto pasa, hermano, y esto pasa, miren, yo les aseguro que en la mayoría de los casos pasa esto. En la inmensa mayoría de las personas de los que te pasa esto. Esto, lo voy a leer. Porque debiendo ser ya maestros, ¿maestros quién? ¿La iglesia? ¿O está hablando del ministerio de maestros? ¿Está hablando de la iglesia? ¿Cómo que toda la iglesia maestros? Si Dios constituye unos maestros y ¿no? Todos hemos sido llamados a esto. Después de tanto tiempo, tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia, porque es niño.
Así que, hermanos, en ese proceso tenemos que entender que tenemos que madurar. Si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada por Dios y por los hombres en alabanza y gloria al Señor. Así que, hermanos, seguimos adelante, vamos. Versículo 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario pasárselo bien en mi nombre. Es un poco irónico, ¿verdad? Se queda muy... Está aquí, ¿no? Padecer, dice. A ver, ¿se acuerdan la cuenta? Ah, no, ¿yo para qué tengo una cuenta en el banco? ¿Para padecer? No. Yo en la realidad, mis 3 millones de euros que tengo en la cuenta, hermano. Bueno, quítale varios ceros, ¿vale? Pero me refiero, es para mi beneficio, es para vivir bien. Pero el Evangelio no funciona así. El Evangelio, hermano, es que, como decíamos en la predicación anterior, ¿cuál es el vínculo perfecto? Porque si ese es el vínculo perfecto, pregunta, ¿hay otros vínculos? Sí. Yo puedo establecer otros vínculos con Dios. Por ejemplo, el interés. Yo vengo aquí por los panes y los peces. Yo no vengo aquí para seguir a Cristo y que me crucifiquen, que me apedreen, como Pablo. No. Yo estoy aquí para otras cosas. Yo le mostraré. Yo pregunto, ¿por qué le tenía que mostrar a Pablo? Le tenía que mostrar a Pablo, porque Pablo creía que el reino de Dios, que Dios era eso, yo soy miembro del Sanedrín judío, soy muy aplaudido por el hombre, ahí cuando yo iba era muy reconocido dentro del pueblo judío. ¿A cuántos de las iglesias nos va eso también? Pero padecer significa, hermanos, que por causa de la obra del Evangelio, ¿cuántas veces uno dice, quisiera esto, pero yo lo voy a hacer por amor a Dios, esto? Por eso el vínculo perfecto, hermano, no hagas nada que no sea por amor a Dios. Espera a que Dios haga la obra en ti para que sea el amor ese motor que te lleva a no desmayar nunca. Porque yo te digo, hermano, y ahí me voy a abrir un poquito el corazón. A veces uno desfallece y uno tiene ganas de tirar la toalla. No tirar la toalla en las cosas del Señor, ¿eh? Eso es imposible. Pero sí decir, Señor, bueno, ¿a dónde? Aquí, me voy allá. Por ejemplo. Pero cuando en el momento que tú te pones de rodillas y el Señor te ablanda y ahí vuelves otra vez. Pero así tiene que ser, hermano, con la vida del pastor, pero también con la vida de la iglesia. Porque quieren que te diga una cosa, mucha de la gente que se van de una congregación es porque tienen la vista muy corta. Porque no han sabido soportar las pruebas. No han sabido entender esa etapa de la escuela del quebrantamiento. Miren, siempre yo pongo el ejemplo de Saúl, David y Absalón. David tenía todas para agarrarle la lanza a Saúl y devolvérsela, ¿o no? Pero David decía, él es el ungido de Dios. Aunque era un loco, él era el ungido de Dios. Y como yo conozco a Dios, yo me sujeto a la autoridad puesta por Dios. Porque al que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. Y hay gente que dice, no, yo me voy de la iglesia porque el pastor no me entiende. Porque el pastor no me ama, no me quiere. ¿Qué? Porque si te meto caña, es por tu bien, hermano, porque estoy viendo que de ti se puede sacar cosas. Pero al hermanito que yo le paso la manito, que venga, es porque todavía está verdecita, es niño. Ya será adolescente, ya será joven, y ya hablaremos de otra forma. Pero por el bien, como me hablaba mi madre, no mi padre, yo siempre digo, mi mamá, ay, siéntate aquí. Y ya no era como cuando era niño, ¿por qué? Tienes que comer para alimentarte, venga el avioncito. Uy. No, con 18 años mi mamá dice, mira, o haces esto o aquí no entras. Y había reprimendas, y había consecuencias duras. ¿Saben por qué? Porque había amor. Y uno se escapa de eso creyendo que se te está escapando de la situación y dice, Pero no nos damos cuenta, hermano, que si es necesario que Dios nos meta en el Getsemaní de la escuela de la vida y esa escuela parte de esa escuela está dentro de la iglesia,
será porque cuando Dios haga en ti, forme en ti la imagen de Jesucristo, tú puedas con autoridad decir, pasé la prueba, pasé por el fuego, ahora tengo autoridad para decir lo que digo. Porque es fácil decirle a los hermanos y poner los puntos sobre la I cuando uno no es capaz de pasar, como hacían los fariseos que ponían cargas pesadas y ellos no eran capaces de llevarlo. Eso es fácil. Pero Dios no busca eso. Así que, hermanos, vamos adelante. Es un texto que también citó Iván, que dice, 2 Timoteo 1, del 7 al 9. Pero, antes el versículo 17, vamos a leer, porque es interesante. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado ¿para qué? Para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿sabe una cosa? Si yo me quedo ciego en el Señor, gloria a Dios, ¿por qué? Porque mi visión, mi manera de ver la vida no es como la de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías 55? Mis caminos, mis pensamientos no son. Yo los tengo que derrocar. Yo tengo que destruir el viejo hombre para que ya no reines tú, reine Dios en ti. Pero si seguimos ciegos, hermano, eso se convierte en un problema. Pero para que recobres la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es lo que dijimos en la predicación anterior. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la iglesia como a ti mismo. Que ames a la iglesia como a ti mismo. Y hasta que no lleguemos a que se nos llena la boca de decir, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en la perfección. Ay, gracias, Señor. Pero ese perfeccionamiento, ¿sabes qué significa? Quebrantamiento. Te va a doler, hermano. Y vas a ver cosas que no las vas a entender. Y que vas a querer. Yo he pasado por momentos, hermanos, por situaciones en que hubo un momento que yo me cuestioné si estaba en el Señor o no. Con toda la teología y con todo. Digo, pero Señor, porque el Señor sabe con quién lo hace. No, Él no nos va a apretar más de lo que podemos resistir. Pero aprieta y aprieta. A Jesús le metió en un Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y Él empezó a aprender hasta para que salga el aceite de vida, el aceite del Espíritu de Dios, que es el único que tiene que ser glorificado, no el hombre. Así que, hermanos, no hay otra forma. Todos los hombres de Dios en la historia, tanto bíblico como en nuestra historia contemporánea, todos los siervos de Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y uno dirá, bueno, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es cuando Dios tiene todo de ti. No cuando tú tienes todo de Dios. Es cuando Dios tiene todo de mí. Yo me quiero, como decíamos, hablando con una hermana antes del culto, hermano, las vacaciones son necesarias. Y más aquí en España, estamos todos los años trabajando. Llega el verano, es necesario. Y aún más, yo les digo, hermanos, a los que dicen, no, procuren expandir, procuren tener ese recreo, esa salida, procuren. Pero ¿qué pasa, hermano? Si yo me voy de vacaciones y cuelgo el trabajo, pero también cuelgo el Señor y me voy. Cuidado con eso. Bueno, eso tampoco se puede hacer. Porque nadie que cuelga al Señor no sea porque nunca lo tuvo en su vida. Como la chaqueta. Dice, yo me saco la chaqueta, que es el Señor, el Evangelio, y lo cuelgo. No, tú nunca has tenido la chaqueta puesta. Sí, entendiendo, figuradamente, como si la chaqueta fuera el Evangelio. Y el Evangelio, una vez que está, uno lo vive. Lo vive, no se lo pone, te lo quita, ahora voy aquí, ahora me permito esto, me deslizo por aquí, por allí. No, hermano. Así que, hermanos, dice en 2 Timoteo 1, del 7 al 9, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa ¿de qué? De las aflicciones. ¿De qué tenemos que participar? De esa cuenta corriente espiritual que Dios nos da para vivir bien. Yo ahora soy... ¿Qué? ¿Se acuerdan la iglesia de la Odisea? Porque vosotros decís que ya sois ricos, mas sois unos ciegos, desnudos y desventurados.
Más bien te aconsejo que de mí compres oro refinado para que veas y unge tus ojos con coliro para que puedas ver. No vemos, hermano. Tenemos la visión corta. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón no está donde tiene que estar. Y los pastores tenemos que estar con la lengua fuera, años tras años, años tras años. Yo me imagino mucho con Ariel, ya abuelito, los dos y demás. Bueno, Ariel, ¿qué vas a hacer? No, vamos a la iglesia porque ese hermano tiene 65, 70 años y me acuerdo hace 45 años que le dijimos, ahora vamos a ir a ver si lo ha hecho o no. No, hermano, eso no es la obra de Dios. Si eso nunca pasa, pero si eso se llegase a pasar, entonces hemos hecho las cosas muy mal. Así que, hermano, dice en el versículo 9 de este 2 Timoteo 1, en el versículo 9 dice, ¿quién nos salvó y qué? Y llamó con llamamiento santo. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Saben que mira, ¿sabes cómo resumimos todo esto? El llamado de Dios que nosotros, teológicamente, la elección de Dios, el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, el tercer punto del calvinismo y demás. Y luego vivo como vive el mundo. Esto se resume en una cosa. Nosotros, como hemos sido llamados para ser salvos, para ser glorificados en el día de la resurrección de los muertos, en este proceso yo lo resumo en una palabra. Hemos sido llamados a la santificación. Sin santidad, nadie verá a Dios. Pero yo soy el cristiano moderno, cristiano postmoderno del siglo XXI. Yo vivo desde la iglesia de una forma y durante la semana yo vivo de otra forma. Yo soy postmoderno, yo controlo, yo sé que, hermano, eso no existe. Y el diablo te tiene agarrado así y dice, dile, lo que yo te acabo de decir, ahora díselo tú. Cuidado, hermano. Hemos sido llamados a la santificación. La santidad, hermano. Apártate, no te expongas a contaminarte en lugares donde solo está el diablo ahí, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, está el diablo ahí, no te expongas, no pongas a tu hijo ahí. ¡Bla! Yo no lo he visto, pero yo muchas veces pienso, y no lo digo aquí, lo digo pensando en las festividades de Zaragoza. Ustedes saben que en Zaragoza se hacen las ofrendas florales y hacen una montaña que no sé cuánto medirá, 10, 15 metros, todo de flores y demás. Y a los niños los visten como si fueran, las niñas las visten como si fuera la virgencita, ¿no? Con todo Y yo digo, solo me falta ver miembros de la iglesia vestir a los niños con la festividad, pero no hay nada de malo. A mí que me lo demuestren bíblicamente que eso está mal. Y uno dice, Señor, habla, por favor. ¿Se acuerdan el Sema de Israel? Sema Israel, oye Israel, el Señor tu Dios único es. ¿Y qué pasó cuando Dios le dio las leyes a Israel? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué del mundo. No te harás dioses ajenos delante de mí y no te la rendirás. La idolatría. Y nosotros no pasa nada. Hermano, nos va la vida en ello. No es esto un pequeño consejo de un domingo por la mañana, porque no tenemos otra cosa que hacer. Bueno, y como me toca predicar, ya que puedo predicar, no, hermano, te va la vida en ello. No negocies y no coquetees con las cosas del mundo, aunque te parezca que no son malas. Más vale humíllate y pídele a Dios que te dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos aprobar qué es lo bueno para nuestras vidas. Porque si no, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Y no estamos para estar perdiendo, porque los tiempos son malos. No seamos necios, sino sabios, entendidos en los tiempos. Y lo que hoy, el Espíritu Santo de Dios te está hablando al corazón, no salga por esta puerta, ya lo haré en el mes que viene. No lo hagas. Humíllate delante de Dios y Dios, Señor, yo sé que tú tienes un propósito con mi vida aquí, yo no estoy de casualidad. Pregúntate y te digo, te puede Dios sorprender en ello. Así que, hermanos, miren, dice que en el versículo 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. ¿Se acuerdan 2 Corintios 3? ¿Qué dice?
Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes se embotó el entendimiento? De los que profesaban ser, de los que creían ser, de los que decían ser, pero no eran. Porque con sus hechos negaban la piedad. Dice, se embotó. Yo no sé si a ti te ha tocado hablar con un judío, conocedor de la Torá, y yo creo que soy complicado. Te explota la cabeza, hermano. Y se va. Miren, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los ojos de ellos. ¿Qué dice? Corazones, hermano. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. Ama a Dios con todo tu corazón, no con toda tu visión. Con el corazón. Dios no nos va a defraudar. Dios no defrauda a nadie. Y aún más, nos recompensa con mucho más de lo que merecemos. Pero también la palabra del Señor nos dice que perseveremos. Porque el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y no hay que desmayar. Va a haber momentos que uno va a querer desmayar. Y si no te llegaste, no es una amenaza, ¿vale? Es una advertencia de parte de la palabra, te va a llegar. Y si no te llega a lo largo de los años, entonces uno se te tiene que preguntar, ¿qué pinto yo? ¿Qué nivel de oposición yo te lo estoy teniendo al diablo? Igual ninguna. Que espero que no. Así que, hermanos, dice el versículo 16, el que acabamos de leer, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Señor. Hermano, el proceso de la escuela de Dios para llegar a ser un hombre o una mujer en esta sociedad, que verdaderamente tengamos autoridad de parte de Dios, es costoso. Es muy costoso. Y no se crean que porque nos entran por aquí, nos ponen una pistola, que calculo que va a venir ese tiempo, pero que si de momento, no se crean, porque Dios se comprometió en hacer la obra en nosotros. Dice que Él, al que coge como hijo, ¿qué dice? Le azota. Pero una vez que nosotros hemos sido pasados por esto, queda en evidencia obras de justicia, en la cual han sido llevados de parte de Dios. Así que, hermano, versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo algunos días con los creyentes que estaban en Damasco. A ver si estén atentos, Venga, que nos estamos durmiendo un poquito. Que ya queda poquito, hermano, son 5 minutos más. Discípulos. Ahí está la labor de la iglesia, hermano. ¿Cuántos discípulos hay en la iglesia? Primero, ¿a qué llamamos discípulos? Un discípulo hace otro discípulo. ¿Se acuerdan la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? No dice predicar el evangelio, aunque hay que predicar. No dice hacer discípulos. ¿Y a quién se los dice? A la iglesia. Es la iglesia la que tiene que hacer discípulos. Pero si yo no soy buen discípulo de Cristo, ¿a quién voy a ser discípulo yo? Recuerden, hermano, que se te quede grabada esta palabra, asociación. ¿Con quién me asocio yo? Dice, asociado con los humildes, ¿vale? ¿Con quién me asocio? Con los discípulos, con aquellos que tienen las cosas claras y que están pagando el precio para crecer y demás, o me junto con aquellos que les va la juerga, porque es más fácil. Y dice Pablo en el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Eso es fruto de la conversión. Yo el día que Dios me tocó, hermano, salí a la calle a predicar, agarraba a la gente, es que no podía callarme, era tan el entusiasmo que había. Yo no digo que ahora es otro tipo de entusiasmo, ¿vale? Será que el primer amor, no lo sé, ¿vale? Pero es otro tipo de entusiasmo, pero ese entusiasmo de quererle contar lo maravilloso que era Dios, eso fue por una pura experiencia que uno pasa. Pero si uno no tiene eso, bueno, no pasa nada. Así que, hermanos, conclusión. La conversión
Recuerde, al que más se le perdona, más ama. Yo lo parafrasearía de otra forma. Al que cree que más se le perdonó, o al que piensa que realmente lo que se le perdonó era de peso, va a amar de corazón. ¿Y saben qué ejemplo a mí me viene en la mente? Miren, fíjate, este ejemplo está tan sencillo. Yo de niño, con 9, 10 años, mis padres nos habían regalado, vete a pedirle un perrito, y nos trajeron un perrito. Una perrita chiquitita que no tenía. Y le alimentamos, la perrita fue creciendo y demás. Un encanto de animal. Pero esa perrita, ella se creó con la impronta de que ese era su lugar y su hogar. Y gozaba de todos los beneficios que le dábamos por amor. Y un día estaba yo en la acera de mi casa, era de noche, un verano me acuerdo, y yo estaba así, y veo una perrita blanca así, ¿no? Que estaba ahí entre la basura queriendo comer. Y yo cogí, me metí dentro, le corté un chuletón que tenía mi madre, luego me dio, pero bueno, le corté así para darle al perro, no fui a buscar un trozo de pan, no, fui al chuletón para darle. Cuando le di de comer, la llamé, esa perrita, conmigo. ¿Saben con qué nombre le pusieron mis padres, no yo? Estampilla. ¿Ustedes saben lo que es una estampilla? Que la que va a pegar la carta. Cuando antiguamente se mandaban las cartas. Yo era la carta y la dormía conmigo. Yo iba aquí, vivía las 24, no me lo podía despegar. Y hay que se acercara a alguien. Se acercaba a alguien y pregunto, ¿estuvo agradecido? ¿Cómo somos nosotros con el Señor de agradecidos? Creemos que ya disfrutamos todo por el hecho de ser hijos de Dios y nada más, y que Dios tiene la responsabilidad de darnos incluso nuestros caprichos. La preparación, hermano, es la escuela del quebrantamiento. Escogido me es este, dice, para llevar mi nombre. Escogido me es este para que sepa lo que es sufrir por mí. Y luego quiero terminar con un versículo que para mí es como broche de cierre, que ya viene a ser la vocación. Esto, hermano, hay mucho más que hablar, muchísimo más. Pero quiero que vayamos a 2 de Pedro 1:10. Y esto grábatelo bien. 2 de Pedro 1:10. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás. ¿Caer en qué sentido? Cuando una persona tira la toalla, se va de la iglesia, no ha entendido esto, las peleas dentro de la iglesia, ¿sabía que son parte de la prueba? Porque ¿cómo vas a aprender a perdonar si nadie te hace nada? Hombre, si es el vecino, yo perdón, como no lo veo, pero el hermano que le tienes que ver todos los días, todas las semanas, más vale que le perdones. Porque si no, Jesús no hubiera constituido o instituido el perdón dentro de la iglesia. Así que, hermanos, la vida espiritual es un proceso. Y es un proceso que tenemos que tener en cuenta que es un proceso de dolor. Nos van a decepcionar. Vamos a sentir lo que es el vacío interior, la soledad. Vamos a pasar por todo, pero créeme, hermanos, créeme que como fruto de todo eso es un gozo que no se puede comparar con nada. Y cuando Dios lo hace con las personas que sea, es porque Dios tiene un llamado para ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Acompáñenme en la oración, hermano. Señor, sé que se puede decir mejor, sé que se puede decir incluso más profundo, pero esto es algo, Dios mío, que lo que más nos cuesta a los seres humanos es entender que no estamos aquí para pasárnoslos bien, no estamos aquí para hacer eventos de cosas. Lo primero, Señor, es que estamos en esta tierra para sufrir por el Evangelio, sufrir por ti, Señor, por amor a ti. Y el primer sufrimiento es la negación a uno mismo, Señor, el saber que yo tengo que renunciar a mis proyectos, a mis deseos. Tengo que renunciar, Señor, porque te amo, porque hay un amor profundo hacia ti.
Señor, tengo que decir públicamente que tú en todos estos 35 años que llevas conmigo, tú me has demostrado con creces, Señor, que eres un Dios de amor. Y que todo lo que has hecho en mi vida, aun por muy duro que parezca, siempre ha resultado para bien y para bendición en mi vida, Señor. Y te agradezco por ello. Te agradezco por las soledades, los desiertos que me has hecho pasar, Señor. Te agradezco, Señor, por las frustraciones muchas veces. Porque gracias a eso ahora te puedo ver con claridad, Señor. Puedo ver tu gloria, puedo ver tu grandeza con mucha claridad. No hay interrupciones, Señor. Pero te pido que esta iglesia sea así, Señor. Que tú pases por ese proceso. Y te quiero pedir algo específico, Señor. Que a partir de ahora, tú aceleres, Señor, la obra que tú tengas que hacer con los hermanos, Señor. Que aquellos que todavía no te ven bien, no te ven con claridad, si es necesario que tú los tengas que afligir en diversas pruebas, Señor. Yo sé que es una petición no común, no es común pedir esto, pero sé, Señor, que los frutos son frutos dignos, apacibles de justicia, frutos de bendición en nuestras vidas. Hazlo pasar por la zaranda, por el fuego, por el agua, Señor, por el yunque, Dios mío, mi Dios, y haz en ellos la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hazlo a todos, porque esto no para, Señor, hasta el día que seamos glorificados. Y te lo pido todo esto dándote muchísimas gracias por tu infinito amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.